Seguro. Alfredo, ¿cuáles son los casos más comunes de accidentes en Tandil? Bien, bueno, los casos, si bien podríamos hablar de accidentes comunes, es importante destacar algunas cositas de los accidentes. Ustedes vieron que cada día hay más autos, Sí. y las calles son siempre las mismas. Consecuentemente se produce un agrupamiento, digamos así, una cantidad de autos y motovehículos que cada vez genera que la gente deba tener más prudencia. Por eso que cada vez vemos frecuentemente cada vez más choques, más accidentes, más siniestros, y dentro de los factores que vemos, uno de los grupos más vulnerables es el de los motociclistas y el de los ciclistas. Los ciclistas y los motociclistas. Con los ciclistas, ¿por qué eso es lo más vulnerable? Porque primero porque nosotros no tenemos ciclovías en la ciudad, y lamentablemente creo que es un punto que nos debemos los tandilenses. Entonces ustedes ven lo difícil que es andar en una ciudad que se promociona como el turismo, y sería genial poder andar en bicicleta, pero en realidad tenés que andar sorteando autos. Es muy común, y lo hablábamos antes de salir al aire, por ahí la apertura de alguna puerta por alguna persona, y se produce frecuentemente que no se alcanza a divisar por el espejo retrovisor la presencia de un ciclista o la presencia de un motociclista, y se producen accidentes lamentablemente muy serios. Sí, también el tema de que el auto viene y frena directamente y queda en doble fila y viene el ciclista atrás. Sí, si ustedes ven cualquier calle de la ciudad, sobre todo acá que estamos en el centro, la verdad que es un embotellamiento, sucede a horas picos. Aquellos que nos están escuchando pueden tomar en cuenta cuánto tardaban en cruzar la ciudad hace 10 años atrás y cuánto tardan ahora, en la misma hora, en el mismo horario. Eso nos da la pauta de lo que te decía, ¿no? De que hay cantidad de vehículos que van ingresando por mes. Ahora ha mermado un poco a raíz de las medidas económicas del gobierno, el apatentamiento de autos, pero ningún auto sale de circulación. Es decir, se encuentran vehículos de mucha antigüedad en cuanto a modelos. Es decir, podemos ver, por ejemplo, el rastrojero de la década del 60, sí, con un vehículo moderno, modelo 2014, y ahí hay cantidad de vehículos que, bueno, las calles son las mismas, somos mayores, más habitantes, y bueno, se producen indudablemente los accidentes. Antes, por ejemplo, no existían los motomandados. Hoy en día hay gente a la cual merece mis respetos y se gana su ingreso trabajando, pero ustedes saben que por ahí para tener mayor remuneración hacen muchos más viajes o el delivery, y bueno, y eso genera muchos accidentes. También el tema de la falta de casco, ¿no? La falta de casco tiene directa relación con las consecuencias. Las consecuencias, lamentablemente, dañosas del traumatismo de cráneo que se produce como consecuencia de la falta de casco son realmente tremendas. Nosotros, obviamente no soy un neurólogo, pero sí lo he advertido, que el traumatismo de cráneo, el golpe en la cabeza, produce pérdida de facultades mentales. Y lo he comprobado, los chicos, la verdad, muy jóvenes que por ahí se resisten a usar el casco porque esas ansias de libertad, y realmente produce traumatismos muy, muy severos. Eso, y también la ausencia de el uso de cinturón de seguridad. Pero notoriamente hemos notado un avance en la educación en cuanto al ponerse el cinturón de seguridad. Ah, bien, o sea que ahora hay mucho más conciencia. Si vos lo ves, nosotros hemos hecho una encuesta y de cada 10 conductores, 3 o 4 ya lo usan en forma permanente. Igual es una cuestión, es bastante de 10, poco. 3 es poco. Sí, pero es mucho más de lo que se daba al principio, que había una en la cual me incluyo, por una falta de cultura y de educación que nosotros hemos tenido, se daba que no usábamos el cinturón de seguridad para nada, lo usábamos por ahí en la ruta, y el impacto que se produce a baja velocidad realmente es muy dañoso. De solo ver las estadísticas en el hospital municipal, uno se da cuenta de lo que son las lesiones cerebrales que produce la falta de casco, el no tener el cinturón de seguridad en conjunción con los sistemas de seguridad que traen los vehículos modernos, como es el airbag, que realmente produce daños tremendos. Si no usas el cinturón y tenés airbag, te produce un daño tremendo a la integridad física.
Ahora me quedé pensando con lo que vos decías de que hay mucho parque automotor, ¿no? Y que hay desde rastrojeros hasta autos de 2014. Esto, al ser vos también especialista en seguros, ¿es diferente la consecuencia si uno choca con un rastrojero que si uno choca con un 2014 y en qué? Y absolutamente, porque las medidas de seguridad tanto activas como pasivas son muy diferentes. Hoy en día, antes yo recuerdo cuando teníamos los vehículos en la década del 70, del 80, que bueno, venían con la radio y ya era un avance tecnológico, y ya todos los vehículos están comenzando a tener airbag como medida de seguridad, frenos con ABS, sistemas de deformación de la carrocería, aún los modelos más austeros, más baratos, más accesibles. En cambio, cuando encontrás un modelo de 40, 50 años, pese a tener la verificación técnica vehicular, obviamente que las distancias de frenadas no son las mismas, también la integridad de la carrocería no es la misma, y me permito decir esto, que las compañías de seguro tampoco son las mismas. Porque las compañías de seguros que aseguran esos vehículos son compañías de seguro que, por alguna gente me va a escuchar y lo va a entender, que se preocupan en hacer caja y no en generar, en responder a la hora que deben responder a los terceros por los daños ocasionados. Con el tema de también los seguros, se complica en los juicios, ¿no? Esta cuestión de, si bien se hacen caja cuando son autos más viejos y no autos nuevos, pero ¿cómo es esto de la consecuencia, el trámite? ¿Qué es lo que nos sucede si tenemos un accidente de tránsito después en materia de judicial? Bien, cuando vos tenés un accidente de tránsito, normalmente es obligatorio, la ley la ley del Código de Tránsito lo establece, disponer de un seguro de responsabilidad civil hacia terceros. Ese seguro de responsabilidad a terceros obligatorio cubre justamente como me gusta decirlo para que la gente lo entienda, las metidas de pata que pueda llegar a tener uno en materia de accidentes de tránsito. Es decir, que la compañía de seguro es un tercero fiador, es un tercero garante, que en el caso de que haya que pagar, va y le paga al tercero. Entonces, conociendo este concepto, cuando sucede un accidente de tránsito, cuando la responsabilidad es total o parcialmente nuestra, el tercero al cual yo lo dañé o lo lastimé va a la compañía de mis seguros y realiza un reclamo de responsabilidad civil. La compañía que protege mi patrimonio va y supuestamente debe pagarle. Ese es el procedimiento que está, digamos, en el sistema de la República Argentina, que es la conjunción del derecho civil, responsabilidad civil por un lado, el derecho comercial, ley de seguros, que viene a cubrir en caso de accidentes de tránsito. Eso es justamente la teoría. En la realidad nos encontramos con, cuando vas a reclamar a la compañía de seguros, te va a mandar, tráeme los presupuestos, si son daño de chapa, tráeme, a ver, si es un caso de destrucción total, te manda un inspector, empiezan las compañías cada vez más, por ahí, algunas a pagar, por eso que hay muy buenas compañías, y otras compañías que tienden a dilatar la cuestión, que son compañías que generalmente van a tender a ir a una contienda judicial, donde probablemente ahora se estableció ya hace 2 o 3 años la mediación en la provincia de Buenos Aires, donde hay una mediación extrajudicial, y si no, después directamente tenés que ir a un juicio de daños y perjuicios, que es un proceso bastante largo, y que actualmente hay un problema que por ahí la gente no lo sabe, que no tenemos lo que es la actualización por inflación. No hay los índices de inflacionarios que nosotros aplicamos anteriores a la ley de convertibilidad, no son aplicables. Es decir, para los casos judiciales no hay inflación. Claro, o sea que si vos tenés un accidente de tal valor, queda ese valor. Exacto, no, la indemnización fijada en el transcurso del tiempo va a ser la misma, lo único que te van a dar es una tasa de interés que es tasa pasiva. La tasa pasiva es la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los plazos fijos, pero suponete que hoy en día es de un 15-16% y vos tenés un 30% de inflación anual. Hoy la justicia no está reconociendo esa inflación. Bien. Entonces, eso la gente por ahí no lo sabe, y nos ha pasado casos de accidentes como muertes, o que realmente la suma que paga es ínfima. Y en esto de dilatar, ¿no?, los casos, ¿cuáles son los más comunes que las compañías de seguro tratan de dilatar para ir a juicio?
por ahí no sé. Los casos, por eso te decía, hay compañías muy buenas, hay compañías más o menos y compañías directamente malas. Pero debe haber como un patrón de casos que se repiten. Los casos donde hay duda, hay compañías que lo judicializan totalmente y no pagan, entonces a la gente lamentablemente no le queda otra que ir a un abogado y iniciar juicio, y bueno, evidentemente en la justicia sí va a tener la razón, y los otros casos son los que la compañía da una respuesta adecuada. Pero normalmente en lo que es el ofrecimiento económico que hacen las aseguradoras, no reconocen la totalidad de los daños, no reconocen la totalidad del daño de chapa, de pintura, en la pérdida del valor que ha tenido el vehículo como consecuencia del accidente, el lucro cesante que vos sufrís como consecuencia de la pérdida, del no uso del vehículo por los días de la reparación, eso no te lo pagan en forma extrajudicial. O sea, hay cantidad de variables que realmente el seguro por ahí no alcanza a cubrir adecuadamente, y a veces eso motiva la consulta a un profesional del derecho para lograr que la compañía te pague. Vamos a ir a un temita musical. Dale. Cuando volvemos vamos a hablar de cuáles son los casos más vulnerables o los grupos más vulnerables en la cuestión del tránsito. Escucha la 1180. Aire fresco en la ciudad de Tandil. Hablando con Alfredo Fairban, abogado especialista en accidentes de tránsito y seguros. Nos quedó pendiente, antes del tema musical, cuáles eran los sectores de mayor vulnerabilidad en accidentes de tránsito. Sí, bueno, los sectores que nosotros vemos más vulnerables en la sociedad son el caso de los adultos mayores, y voy a explicar por qué. Yo creo que en realidad uno empieza a perder cierto sentido de orientación, son más frecuentes las distracciones, es muy común el embestimiento como peatón. La verdad tenemos casos de abuelos y abuelas que han, y generalmente los resultados son fatales. Lo mismo de gente mayor que maneja y que por ahí a veces, por no tirar la toalla, como vulgarmente se dice, para decir sigo manejando, y lamentablemente se producen accidentes de tránsito muy muy serios, y a veces el perjuicio es a terceros. Así que eso es un sector muy vulnerable. Y el otro sector vulnerable también es el de los jóvenes, indudablemente. De los jóvenes, que se suma a la presencia de alcohol, a la presencia de estupefacientes y al no uso del casco, de las medidas de seguridad y de cierta, digamos, valentía, entre comillas, para poder ver quién es el más osado frente a la velocidad, la audacia, etcétera. Y al transgredir esos límites después se termina... Terrible, las consecuencias son la verdad tremendas, y bueno, las publicidades que vemos tratando de evitar estos accidentes realmente son ciertas, porque creo que a veces el más vivo es el que usa casco y que evita la lesión severa, y no una lesión, un traumatismo de cráneo, cuando hay muerte de células cerebrales, no se regenera y duran toda la vida. Por eso yo siempre digo que el más vivo es el que usa casco y que se mantiene impecable toda la vida. Pero es lamentable ver cómo los chicos jóvenes sufren estas gravísimas lesiones cerebrales. Y con un accidente de tránsito, ¿cuánto se genera de gasto al Estado, a las...? Es una excelente pregunta. Muchísimo gasto que tenemos que pagar, soportar toda la sociedad, y no es por el gasto en sí, sino porque por ahí hay veces que ese gasto podía direccionarse de mejor manera a atender la salud pública. Por eso es que un poco el Estado le interesa no solamente invadir el ámbito de la libertad de cada uno y decir yo no uso casco. Es decir, sí, ok, vos no usas casco, pero te pido por favor que no causes un daño indirecto al resto, porque va a generar una cuenta enorme en el municipio, en este caso porque la salud es pública, a fin de poder soportar lo que viene a ser cada día terapia intensiva, debe estar en 10, 15 mil pesos. O sea que entre 10 y 15 mil pesos un diarios, paciente que sufre un accidente de tránsito, que más o menos el promedio de cuántos días. Y depende de la lesión, pero traumatismo de cráneo severo, hay gente que ha estado 20, 25 días en terapia intensiva, lamentablemente. Y le genera un trastorno a toda la sociedad. Esto vuelvo a decir, lo hago de un análisis puramente económico y a raíz de la pregunta, porque no me gusta hacerlo, pero por eso que la sociedad tiene que soportar este tipo de situaciones, que vuelvo a decirte, si vos tuvieras los medios, eso se podría llegar a evitar. Quizás un abuelo o alguien que podría llegar a operarse no le darían turno a 3-4 meses para operarse. Claro. Tendríamos una mejor salud, es decir, direccionar esos costos hacia una mejor salud. ¿Qué? Con medidas preventivas. Yo creo que sí, lamentablemente. Ahora se empieza a ver accidentes de tránsito con el tema del uso del celular. Totalmente. Es uno de los factores de distracción más comunes.
Y vos lo ves, inclusive ves casos de gente que anda en moto hablando por celular, cosa que es difícil, porque ya tenés que largar una mano del manillar, la verdad que es muy común. Otro sector vulnerable que vemos es el de las mujeres, que a veces por ahí vemos algunos accidentes en las rutas. Es muy común a veces el vuelco, por ahí alguna causal de distracción, no se lo sabe bien, pero que ha generado que muchas veces se produce el vuelco y por ahí no sé por qué a veces la mujer no tiende a usar el cinturón de seguridad. Eso empíricamente o por la práctica lo he visto, y generalmente en un vuelco ustedes saben que los cuerpos empiezan a dar vuelta en el auto y generalmente son despedidos, y la verdad que los resultados son fatales. Y ante estos accidentes, ¿qué es lo que las compañías no cubren? ¿Qué condiciones tienen que tener como para no cubrir el seguro? Bueno, las exclusiones de cobertura, al cual te estás refiriendo, hay muchas que las van a leer en la póliza. Es esa letra chiquitita, pero la más común voy a decir algunas más comunes. Por ejemplo, el tema del alcohol. Es decir, el alcohol, la ingesta de alcohol está... la gente sabe que el límite permitido de ingesta de alcohol es hasta 0,5 en el caso de vehículos particulares, 0,2 en el caso de motos y de 0 en el caso de los conductores profesionales. Pero el seguro cubre cuando uno toma, si bien hay una infracción, para que a la gente le quede bien claro, cubre entre 0,5 y 1. ¿Qué quiere decir? Que si uno realmente se produce una gran ingesta de alcohol y produce un estado de una borrachera, el seguro no cubre después de 1 gramo por cada litro de sangre. ¿Y cómo se mide esto? Esto lo mide los análisis, las pericias químicas que se producen como consecuencia cuando hay un accidente con lesiones. Lo primero que hace la policía es llevar a la persona al hospital municipal, le sacan sangre y en la presencia de 2 testigos los lacran y los mandan a la oficina pericial de Azul, donde determina justamente la existencia o no de alcohol en sangre, a los efectos de los análisis de las responsabilidades respectivas. Uno de los casos que más se conoció del tema del alcohol fue el caso de Aliberti, también el de la Hiena Barrio. ¿Vos crees que sería una solución tratar de endurecer las penas para tomar conciencia para evitar accidentes de tránsito? Yo creo que sí, indudablemente. Hay países limítrofes como Uruguay, por ejemplo, que tienen pena de prisión efectiva. En nuestro país no la tienen accidentes de tránsito. Ustedes saben que el caso de la Hiena Barrios o el caso Cabello, que fue el caso más hace unos 10 años, 12 años, el caso Cabello, que fue muy muy lógico, pero ese caso fue en circunstancias particulares, porque estaban corriendo picadas, se produce la muerte de una mamá y una chiquita, y en ese caso sí hubo una sentencia de pena de privación de libertad, pero yo me doy cuenta que los jueces, cuando tienen la presión de los medios, realmente ahí fallan con penas de prisión. Pero cuando no tienen penas de prisión, cuando no tienen esa presión de los medios, tienden a ser mucho más liberales en cuanto a las penas. O sea que vos decís que la opinión pública incide. Totalmente, absolutamente. ¿Y eso lo ves que incide en la mayoría de los casos o particularmente en accidentes de tránsito? Incide en la mayoría de los casos. Y esto lo es a los señores jueces que me están escuchando, es la opinión personal del doctor Feinrein. Es una cuestión empírica mía, y creo que indudablemente incide. Y claro que incide. Al momento de fallar, incide dar un poquitito más. Total, la Cámara de Apelaciones después puede bajar. Ah, está bien, está ese recurso. Claro que sí. Entonces yo por lo menos ya quedé. Pero cuando no hay casos así, bueno, evidentemente, convengamos que la Constitución argentina dice que las cárceles no son para castigo, son para rehabilitación. Que después no sea así, pero eso es lo que dice la Constitución. Sí. Y en la cuestión puntualmente de Aliberti, ¿cuál es tu opinión con respecto a que manejó casi 17 kilómetros con la persona sobre el capó? Y estaba con 2,5 de alcohol. Es importante aclarar algunas cosas. Cuando se produce un accidente de tránsito con lesiones o muerte, como es en este caso, hay que ponerlo en el contexto siguiente. Por un lado se genera la responsabilidad civil, que es el tema de todo lo que hablamos de las indemnizaciones y seguros, y por otro lado la responsabilidad penal. Cuando se produce el caso de Aliberti, él atropella a la persona y en realidad se produce un homicidio, ¿sí? Ese homicidio, si es con culpa, con omisión de las diligencias que exigiera la naturaleza de la obligación, por ejemplo, ir alcoholizado, esa es una omisión, yo violé un código, un reglamento, en este caso es un homicidio culposo. Ahora, por eso que el caso va a analizarse concretamente qué sucedió ahí.
No importa que la víctima haya estado también en infracción, porque la víctima andaba por una autopista y la bicicleta no puede circular por la autopista. Entonces, consecuentemente, ahí se va a contextualizar el caso. Indudablemente que hay una infracción gravísima de parte de Liberty. Me cuesta creer que una persona lleve 17 kilómetros un cadáver al costado y que le va a decir al del peaje que lo llevaba, que no se había dado cuenta que tenía un cadáver al lado. Realmente es un caso que indudablemente tiene o una inconsciencia o una enfermedad neurológica, pero normalmente el caso que hemos visto de peatones o de ciclistas así, la gente para aterrorizada. Indudablemente puede agravar su responsabilidad penal. En vez de considerar que hay culpa, puede llegar a considerarse que hay dolo eventual o dolo. Eso lo va a analizar el juzgador de acuerdo a las circunstancias particulares. Y volviendo a Tandil, ¿cómo manejamos los tandilenses? Yo les hago una pregunta, porque yo también me hago una pregunta. Aquellos que aprendieron a manejar, ¿aprendieron con escuelas de conductores o fuimos aprendiendo así a los ponchazos con el papá, mamá? ¿Nos fotocopiaron un manual de las normas de tránsito y con eso dimos el examen? Yo creo que un poco de cada cosa, y la familia también contribuye. Entonces no manejamos bien. Convengamos que los argentinos también tenemos una cultura de no respetar la ley y no pasa nada. Entonces, creo que no manejamos bien. Me parece que es una parte que nos debemos los tandilenses. Es muy importante la educación vial en los colegios, muy importante el machacar. Muchas veces, a veces los chicos son los que fijan pautas a los papás, diciendo: papá, pasaste el semáforo en rojo, o papá, no te pusiste el cinturón. Cosas que antes, creo que yo soy optimista, creo que de a poquito vamos a cambiar. Por ejemplo, hemos cambiado, y yo digo en otras pautas de conducta de la sociedad, como por ejemplo el fumar en los bares. Sí. ¿Vos te acordás que fumar en un bar, la resistencia que hubo? Sí. Y hoy en día es algo que ya lo asumimos como sociedad. Sí. Es una evolución. Entonces quizás sea un concepto, quizás nos falten 10 o 20 años, o las próximas generaciones manejen mucho mejor. ¿Y qué se debería mejorar como para evolucionar, ¿no? Más allá de no esperar 10 o 15 años para la próxima generación. La educación, fundamental. La educación es fundamental. Yo veo que hay un esfuerzo generalizado desde el municipio y va más allá de cualquier bandería política. La imposición del lomo de burro ha generado una reducción drástica de los accidentes. Es muy importante también un desarrollo, que el crecimiento de la sociedad sea realmente controlado por urbanistas que aseguren ciclovías, por un lado, calles más anchas, normas de estacionamiento, etcétera. Todos esos factores va a coadyuvar a reducir la siniestralidad. O sea que habría que hacer un nuevo control del desarrollo urbano. Totalmente. El tema de la accidentología vial tiene que estar en la agenda política y pública de la sociedad, tanto de nuestro Consejo Deliberante, como del Poder Ejecutivo, como de las organizaciones intermedias. ¿Y por qué crees que no se le hace tanto hincapié en eso? Sino más que nada se tiene en cuenta cuando hay un fin de semana, no sé, 4 accidentes de tránsito en diferentes lugares. No estoy seguro que dé el rédito político que da. Que da otro tema como la seguridad pública, ¿no? Hay otros temas que están en el tapete político mucho más importante, que paga más que por ahí evitar siniestros. ¿Viste? Me parece que sí. Y sobre todo, como siempre, la sociedad, los más vulnerables es la sociedad, los de menos recursos. La gente que sí o sí por los trabajos tiene que conducir en bicicleta, en una moto que sacan cuotas, los chicos que con el primer trabajo se compran la motito. También otro factor de riesgo es el tema de los cuatriciclos. Claro que sí. Estaba pensando, ¿no?, en esta cuestión de toda la utilización, que eso tampoco se reglamenta y se tiene en cuenta en lo que es el control y la reglamentación política. No se tiene en cuenta. Hay un vacío legal previsto en el Código de Tránsito. No está permitida la circulación en cuatriciclos. Se da un fenómeno, si bien Tandil es una ciudad turística, no está permitido que circulen, porque no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, sin perjuicio de los cuales yo he escrito algo por ahí que puede llegar a encontrarse acerca de la circulación en cuatriciclos, pero me han consultado algunas municipalidades
sobre todo la de Tierra del Fuego, porque a veces se venden los cuatriciclos, pero no se le avisa a la gente de que no pueden circular por las calles. Podrían circular en lo que son, por ejemplo, no sé, en un campo, en una sierra, etcétera, en las playas, y a veces la gente no toma debida conciencia de los conceptos de la peligrosidad de estos vehículos, que en realidad que las siglas son ATV, que son vehículos todoterreno en inglés, y que realmente pues, son inestables y a veces son tomados como un juguete y manejados por gente que no lo podía manejar, como menores de edad. Es muy común los accidentes en las playas. Debes recordar lo que pasó en la frontera este verano con la muerte de un chiquito, y todos los veranos pasan lamentablemente, o el que se desbarrancan y lo pisan a los conductores y producen accidentes gravísimos. Sí, porque está en el imaginario como que el cuatriciclo es mucho más seguro para los chicos, entonces se lo dan a temprana edad. Entonces, y no es seguro, es un vehículo a motor realmente, y que debe ser manejado con absoluta prudencia y destreza. Alfredo, muchas gracias. Ha sido un placer. Espero que la hayas pasado bien. La he pasado muy bien y me he divertido mucho. Bueno, me alegro mucho. Pasó Alfredo Feiban, abogado especialista en accidentes de tránsitos y seguro. Nosotros vamos a una tanda musical y después ya venimos para cerrar el programa. Echado en el agua.